es decir, que se alimenta de otras serpientes. Este caso es una musurana, una culebra negra, que se alimenta casi específicamente de otras serpientes. En este caso está comiéndose una yarara chica. Esa misma documentación también llevando a conocer las distancias, el que yo podía acercarme, hasta dónde podía acercarme a un animal, qué grado de peligrosidad puede haber o no. Y en realidad lo que les puedo decir con absoluta certeza es que las serpientes no atacan, se pueden defender. Solamente se pueden defender cuando se sienten invadidas. En este caso, una fotografía que fue tomada a menos de 20 segundos del animal, eso obviamente era ella la necesidad de defenderse. Entonces podemos ver ese tipo de reacción. Acá tenemos los resultados de esas fotografías. Otra serpiente que se alimenta de serpientes y que es atacada por su presa. Lo que es una yachica, cómo está conformado el cascabel de la serpiente de cascabel, tomado con lentes macro, cómo se alimentan en campo. Acá tenemos una falsa yarará que está comiendo un sapo, se ven las patitas del sapo que está siendo engullido. Documentar el tamaño de lagartos. Lagartos, esta es una homonota witi, una homonota que es una lagartija muy común en todo el país, que actualmente está siendo desplazada por la tarentola mauritánica, que es el gecko que todos vemos en el patio de casa, incluso dentro de nuestra vivienda. Este lagartito es muy pequeño, muy chiquitito, ahí lo pueden ver en la punta de un labio. Una cabela albina que estuvo en cautiverio en el serpentario de Formosa, la alimentación de una víbora de coral que está comiendo una yarara chica. Bueno, todo ese tipo de cosas fue despertando la inquietud de la fotografía. Acá tenemos un lagarto que es un lagarto endémico de Pampa de Achala. Después en algunas fotos vamos a hablar puntualmente de los parámetros de la cámara y algunas ciertas técnicas que conviene utilizar, que se pueden llegar a utilizar para hacer estas fotografías. Este es un lagarto que vive en Pampa de Achala solamente, es una especie endémica, Pristidactylus achalensis. Se lo puede ver solamente en verano, arriba de las piedras, en el horario de mayor insolación. Tenés que volver para atrás. Ahí alguien está hablando mucho. Ahí está Isabel, gracias. Sí. ¿Podés ampliar la pantalla? ¿La estás ampliarla? ¿Está maximizada ahí? Sí. Está maximizada, sí. Okay, listo. Bien. Dale. El lagarto que les mostraba anteriormente, estas son algunas de las cosas que pueden llegar a pasar cuando uno lo molesta demasiado. La fotografía de anfibios y de reptiles es una fotografía relativamente difícil porque estamos trabajando con animales vivos y trabajando a muy corta distancia. El hecho de trabajar a muy corta distancia nos obliga a tener que interactuar con el animal en algún caso. Y pueden suceder este tipo de accidentes, ¿no? Cuando uno lo molesta demasiado. Este es un esfuercito, le llaman esfuerzo fantasma. Es una especie que no estaba registrada para la provincia de Córdoba, sino para provincia de La Rioja solamente, Pleurodema guayapeña. Sin embargo, hemos encontrado en Córdoba, cerca de Villa de las Rosas, hemos encontrado un nicho donde habita esta especie. Ese tipo de cosas hace también que la fotografía sea muy interesante para poder documentar, para poder registrar este tipo de cosas y de eventos. Y acá empezamos con algunos datos de parámetros de cámara. Esta es una de las primeras fotos de la primera etapa de fotografía en serpientes. La cámara que estaba usando era una Nikon D310. Uso Nikon, y como dice Sergio, si hay alguno que lamentablemente quiere usar Canon, la puede usar. No vamos a condicionarnos con el tema de las Canon o Nikon, pero Nikon es la mejor.
Nikon D310 con una lente de 50 milímetros. Este tipo de fotografía se realiza tanto diurna como nocturna. El secreto es, para el fondo negro especialmente, es tener un diafragma muy cerrado, disparar con flash, hay que utilizar luz externa, y la velocidad será hasta 1.250, 1 en 250 partes. Eso hace que todo lo que está del animal desaparezca. Al tener un diafragma cerrado, nos permite solamente captar o capturar lo que el flash está iluminando en ese momento. Bueno, después ya con el tiempo se fue avanzando en el encuentro de serpientes también y tratando de mejorar un poco la fotografía, ahí ya con una D610, con un lente 105 macro, con un diafragma abierto de día, luz de día, y el fondo que parece un fondo artificial es en realidad un fondo natural. Es el pasto del lugar donde fue encontrada esta serpiente. Decime si hay una pregunta que ver con lo que vamos mostrando. No, hay una especie de sublevación con respecto a la marca que nombraste, pero déjalo. No, no te entendí. Con respecto a la marca de cámara, hay gente que usa Sony y que usa esa marca de los colchones y es como que no le gusta mucho. Ajá. Uy, qué Así que pena, te qué están pena, qué pena. preguntando si el lagarto achala es tan cabrón como el matuasto. El lagarto de Achal es uno de los tantos matuastos. Los matuastos en realidad son un gran grupo de animales de lagartijas que viven entre las piedras. Hay muchísimas variedades a las que le llamamos matuasto, le llamamos cheico, que tienen un montón de mitos también como dientes. Son aquellos animales que son más venenosos, según la mitología, que las serpientes, animales que te muerden y no te sueltan hasta que truenen. Animales que son muy cabrones si interactuamos de manera directa, forzándolos a hacer algo que ellos no quieren. Jamás va a venir un lagarto a morderte, nunca, nunca, nunca. Pero si uno lo está toqueteando, lo atrapa, lo agarra, lo coloca en una posición que a él no le interesa, obviamente las consecuencias van a ser la mordida de dedo. Te preguntan cómo Bueno, acá te preguntan, ¿cómo se hizo la foto de la yarará atacando? la foto de la yarará atacando es parcialmente un truco. Es una serpiente que nos trajeron muerta, que son los secretos que no hay que compartir. Es una serpiente que nos trajeron muerta, que la congelamos en la postura de la boca abierta con los dientes hacia afuera para hacer ese tipo de fotografías que son las que usamos para los cursos. Pero en realidad el animal está muerto. No es un montaje, sino que es el animal muerto, digamos, embalsamado temporalmente, conservado en frío, en hielo. Así fue hecha la foto. Acá tenemos una culebra de agua, una hidrodinaste gigas, también con la misma historia, el diafragma bien cerrado, un ISO como más o menos para compensar, velocidad media y luz externa con flash. Las fotos con fondo negro particularmente me gustan mucho, es una de las cosas que me atraen muchísimo. Con el fondo negro y lo bueno que lo podemos hacer tanto de día como de noche, si necesitamos siempre trabajar con diafragmas cerrados. Acá tenemos una serpiente de cascabel que se está tomada ya con un lente un poquito más largo, con un 280 milímetros, con un 150-600. No se corta porque permanentemente me aparece el cartelito de la conexión. Sí, pero es por la señal, Fran. Ajá, está bien. Sí, sí, aparte, bueno, donde yo vivo no tenemos precisamente buena conexión a internet. Esta serpiente de cascabel fue tomada de día, también en alta velocidad o relativamente alta velocidad, que es lo que nos permite capturar la lengua. La lengua la sacan permanentemente porque con la lengua las serpientes olfatean,
la mueven en el aire de manera constante y toman las partículas que luego la analizan en su boca para determinar los distintos olores. Para capturar la lengua en movimiento, la lengua estática, mejor dicho, para tomar la estática, es necesario usar altas velocidades. Y vamos a hablar ahora particularmente, Frank, hay dos maneras de hacer Frank, fotografía. Sí, Sergio. te voy a pedir una cosa porque se está cortando mucho y tengo una sugerencia que normalmente nos da buen resultado. Apaga tu cámara. Bien, apago la cámara. Eso. Y vamos a tener por ahí un poquito más de señal a pesar de que no te veamos, te vamos a escuchar. ¿Sí? Eh, Sí. ponele clic Eh, ahí donde está la cámara. O yo la apago, deja. apagala porque no encuentro, ahí está. Listo, ya la, Bueno, ahí se me escucha bien. sí, ahí se escucha un poquito mejor. Te hago un par de Perfecto. consultas, ya que te interrumpí. Eh, ¿A qué velocidad trabajás para sacar la lengua? Me preguntan. Y si sacás en ráfaga. Yo no uso ráfaga y en esto tengo que dar marcha atrás con el comentario que hice hace un rato. Si hay algo con lo que no se puede competir es con la ráfaga de Canon. Es una maravilla. Nikon no es muy buena en ráfaga. Y no, yo por otro lado utilizo muy poco la ráfaga, pero la verdad que es recomendable. Si uno dispone de una buena ráfaga, es recomendable porque puedes capturar varias fotos buenas y después seleccionarlas. No, yo por lo general trabajo a un solo disparo, en simple no más. Lo que pasa que conociendo el animal, conociendo las reacciones y más o menos te vas dando idea de cuáles son los momentos en que ella va a sacar la lengua para disparar. La velocidad siempre hay que trabajarla en velocidad por encima de los 200, siempre, porque por debajo de los 200 la foto no te toma la lengua. Si podemos llevar, compensando con el ISO y con el diafragma, a 1000, 1200 la fotografía, ahí capturamos bien la lengua en movimiento. Bien, ¿Esa era la pregunta? esa era la pregunta. Vamos. ¿Se está escuchando mejor ahora? Ahora sí, dale, va. Bueno, vamos a hablar de fotografía en ambiente controlado. Sergio, a través de Marcelo Cruz, venimos trabajando hace varios años en lo que son los workshops de fotografía en reptiles y anfibios en ambiente controlado. Le llamamos controlado a un animal en cautiverio, aunque suene fea la palabra, animales que pertenecen a los de recuperación y de rescate, Córdoba o el de Tigre, que también hemos trabajado en Tigre. Los animales permanecen en cautiverio, algunos con la opción de volver al ambiente natural, y hay muchos que no tienen opción de volver al ambiente natural. Entonces, ese tipo, el mantener a esos animales, nos permiten trabajar de esta manera. Acá vamos a ir mostrando algunas fotos del último workshop que se hizo en Tigre el año pasado. No fue el año pasado, creo que fue este año. Yo por ahí me pierdo con las fechas. En diciembre fue. Acá ¿Cuándo? En diciembre. Ah, bien, me repierdo. Acá lo que podemos ver, el ambiente es una mesa donde se realizó un estanque, se colocan fondos artificiales desenfocados y hay una persona capacitada, obviamente, que está trabajando en el sostener al animal para lograr este tipo de fotografías que les voy a mostrar a continuación. Acá tenemos otra mesa preparada con un ambiente semidesértico, donde Zoe tiene a una serpiente acomodada encima de una rama para la fotografía. Acá tenemos un lagarto también en otra mesa de desierto total. Se van armando ambientes que parezcan lo más natural posible. De por sí es muy difícil encontrar en ambientes naturales este tipo de animales para la fotografía, por lo que les decía al principio, son animales que permanecen ocultos, que tratan de huir de nosotros,
es muy difícil que los encontremos y mucho más difícil aún es contenerlo para lograr la fotografía. Yo después de esto les voy a mostrar algunos de los resultados de estas fotografías. Acá lo tenemos a Marcelo sosteniendo uno de los fondos atrás, Daniel que está tomándole fotos a una culebra. Con distintos sets, con distintos escenarios, trabajando de a varios, de 4 o 5 por cada mesa, y con gente capacitada para sostener el animal, para lograr ciertas poses en el animal que no son tan fáciles, y mucho trabajo, mucho trabajo, siempre tratando de evitar las horas de mayor insolación porque a los animales no le hacen bien, y una de las prioridades es justamente eso, el animal. Cuando aquel que está trabajando en sostener al animal, en hacerlo posar, detecta o nota que el animal ya está molesto, se interrumpe la sesión. Es como que se va suspendiendo según la necesidad del animal. Es lo que se prioriza siempre, siempre, siempre. Acá tenemos también un lagartito que utilizamos en ese workshop. Y acá tenemos, por ejemplo, una foto. Voy a mostrar fotos de Marcelo porque yo no tomé fotografías ese día. Yo estaba trabajando con los animales. Un lagarto exótico, una pogona, en el momento de alimentarse. Esta foto es de Marcelo Cruz. Acá tenemos una de las culebras que estaban sosteniendo en el estanque. También foto de Marcelo. Acá tenemos una foto de Rodrigo, es la culebrita que estaba en esa ramita seca. No tengo los parámetros porque no tenía los parámetros en la foto para colocarle. Pero casi todas estas fotos están sacadas en un ISO entre 400 a 600, una velocidad 800 a 1000, con diafragma, un diafragma medio. Otra foto de Rodrigo, de una serpiente en el agua, que también era en este ambiente controlado mientras se la estaba sosteniendo para la foto. ¿Hay preguntas, Sí, Sergio? me preguntan si esos animales son de tránsito o son capturados. Ninguno de los animales es de captura. Hay algunos, por ejemplo, esta culebra que está acá es una culebra autóctona, es de Argentina, pero es un animal que fue recuperado, rescatado del mascotismo. No se puede dar, porque se desconoce el origen, la zona desde donde el animal llegó, y llegó con una desnutrición total que de a poquito se lo fue retomando. Hay muchas otras culebras que sí son animales rescatados en patio de vivienda, llamados de la gente cuando las encuentra, que nos llaman tanto acá como en Buenos Aires, se retira el animal de la vivienda y se lo libera. Algunos ejemplares pueden quedar temporalmente en cautiverio para justamente como un embajador educativo y son liberados posteriormente. O se produce el recambio de animales, algunos de los que estaban en cautiverio vuelven al campo y el animal nuevo se queda un tiempito ahí. En el caso de las serpientes exóticas, son todos animales que provienen o del mascotismo o de otros centros zoológicos, y esos animales deben permanecer en cautiverio bajo cuidado humano hasta el último día, no tienen opciones de retorno. Gracias. Nuevamente una foto de Marcelo en el agua, de una falsa yarará. Marcelo particularmente le encanta trabajar con los reflejos y lo hace muy bien, es un verdadero genio. Otra foto comiendo el lagartito la pogona. Este, por ejemplo, es un lagarto exótico nacido en cautiverio. La pogona o dragón barbudo, como le llaman también, son animales que nacen en cautiverio ya muchas generaciones en Argentina y son animales prácticamente antropizados. Animales que ya desde generaciones vienen a cautiverio y se los siguen reproduciendo y se siguen vendiendo. Y, bueno, ¿alguna pregunta sobre el ambiente controlado antes de que hablemos de ambiente natural? No, hasta ahí vamos. Bueno, la fotografía en ambiente natural, que es una de las cosas que me apasionan, porque me lleva a moverme, a andar, a salir.
Es muy difícil conseguir los objetos de fotografía en el campo. Es muy difícil saber dónde buscarlos y mucho más difícil aún es encontrarlos. Por eso, siempre la mejor opción es trabajar en ambientes controlados. La fotografía en ambiente natural tiene que ver justamente con encontrar al animal, documentarlo y dejarlo en su lugar, tratando de molestarlo lo menos posible. Este tipo de cosas me ha llevado de los viajes que me fascinan en zonas. Ya he ido un par de veces y esperemos que cuando todo esto pase poder retornar. Eh, Trabajar en la selva, hacer fotografía en la selva es uno de los placeres más grandes de la vida. Por ejemplo, ahí, bueno, cuando yo voy es en la época de inundación, en la selva amazónica peruana, en la selva baja, selva inundable. Es un lugar que permanece inundado 4 o 5 meses al año. En ese lugar hay que moverse siempre o generalmente por el agua. Lo que nosotros hicimos fue conseguir un bote pequeño para poder llevar el equipo, para movernos con el equipo y transitar o nadar la selva con el equipo lo rápido posible. En el Amazonas uno puede encontrar una gran cantidad de serpientes mucho más fácilmente que en Argentina. Acá hay una boa que encontramos, que es una boa arcoíris, una boa preciosa. En un momento tuvimos que construir una balsa porque necesitábamos desplazarnos para llegar a una cocha, como le llaman allá, que es una especie de embalse dentro de la selva. Con esa balsa, a duras penas, nos pudimos mover un poquito para llegar hasta el embalse donde se encontraban los yacarés que queríamos fotografiar, pero como era de día, fue imposible hacerles una foto de cerca, una foto próxima. Lo que están viendo ahí son las cabezas de los yacarés de los caimanes, el caimán Lanusucus niger, que es un cocodrilo, no es un cocodrilo, es yacaré o caimán, bastante grande, puede llegar a tener hasta 4 metros de largo. Animales muy tímidos que inmediatamente se sumergían a medida que nos aproximábamos. Fotografía nocturna también salíamos a hacer en la selva, a caminar de noche, intentando el fuego que les aseguro que en la selva inundable es totalmente difícil. Es una proeza poder llegar a hacer el fuego. Pero bueno, fue dando sus frutos al encontrarnos con varias especies. Este es también un caimán, uno de los caimanes enanos, es un Trigonatus, una especie muy difícil de ver, que tiene la particularidad de tener el ojo rojizo. Esta foto está hecha con una lente macro a una distancia aproximada de 15 centímetros del ojo del animal, pero para este caso el animal tiene que estar inmovilizado. Acá tenemos otro caimancito, también peruano. Como les decía, la gente sí o sí se tiene que desplazar a través del agua para ir de un lugar al otro. Es un lugar fantástico. Y tenemos la fantasía, con Sergio y con Marcelo lo hemos hablado, de poder organizar en el futuro viajes fotográficos a este lugar que es en el norte de Perú, en la zona de Loreto, en la confluencia del río Yanayacu con el río Amazonas. La última vez que pude ir fue hace 2 años, que viajé con Rodolfo Capdeville, que posiblemente alguno lo conozca porque es un fotógrafo muy reconocido y una persona muy especial, un genio que se bancó 15 días durmiendo en una hamaca. Una de las ideas que tenemos es de ir a hacer fotografía y de alojarnos en una casa que retomamos, cambiamos todos los techos, los pisos, porque son casas. Y la casa quedó en condiciones para ser habitada tranquilamente. Hospedarnos en ese lugar y salir a recorrer la selva. Vamos con otras de las fotografías productos de ese viaje. Acá tenemos una Leptophis tuya, la bocona, que en realidad es como el fetiche de los fotógrafos de reptiles. Poder encontrar esta serpiente, que la encontramos cerca de la casa donde estábamos parando, la encontramos de noche. Un animal
le llaman bocona porque siempre tiene la boca abierta cuando nos está mirando. Tiene un carácter sumamente agresivo, sin embargo, jamás muerde. No es una serpiente mordedora. Los parámetros usados eran una foto nocturna con una velocidad de 160, un diafragma relativamente abierto y un ISO elevado, con luz externa, con flash. La misma serpiente con parámetros similares y como pueden ver particularmente este animal siempre tiene la boca abierta y es súper fotogénica. Es una de las maravillas poder encontrar este animal y fotografiarlo. Fran, La misma especie, sí. eh, se encuentra en la rama de los árboles y a qué distancia. Se le encuentra generalmente en altura. Es una serpiente que se alimenta de anfibios arborícolas. Generalmente puede estar a una distancia de 2 o 3 metros. Lo que hay que hacer es poder fotografiar 3 metros dentro del follaje, hay que contenerla para poderla fotografiar. Es decir, manipularla, atraparla y ubicarla en una rama más baja donde poder fotografiar. Una vez que el animal está ubicado a una distancia próxima, no trata de escapar, sino que trata de mantener una postura defensiva, que es esa de mirarte con la boca abierta como si te fuera a comer. Ok, Pero es arborícola y siempre la encontramos arriba de los árboles. No es fácil salir a buscar en la selva, y menos de noche. Lo tremendamente perversos son los mosquitos, eso les puedo asegurar. La millonada de mosquitos que se te vienen a salida es súper incómoda. Es incómodo de día, de noche es peor todavía. Y bueno, y trabajar con muchas linternas, prestar atención a los movimientos de las hojas, ya no nos podemos confundir de noche con aves, con pájaros, entonces cuando vemos movimiento entre las hojas, casi seguramente se trata de serpientes o de anfibios pequeños. Fran, Sí, me preguntan si usás difusor con el flash. siempre, siempre, siempre. Eso no lo aclaré. Siempre es necesario utilizar el difusor. En el caso de las serpientes no tienen párpado. Entonces la serpiente no puede parpadear ante el fogonazo de la luz, del flash. Entonces siempre hay que utilizar un flash con baja potencia y con difusor. Y para los anfibios también. Siempre, siempre con difusor. Acá Bueno, tenemos otra serpiente selvática, también arborícola. Es un animal que se encuentra a mucha altura, puede estar por encima de los 5 metros. Es muy difícil de encontrar a baja altura y es muy pequeña y es una lombriz. Es un animal muy delgado, muy finito, Imantodes chenchoa se llama. También la podemos encontrar en Argentina, en el norte del país. Es precioso, es un animal que tiene unos ojos inmensos, una cabeza muy grande y el cuerpo increíblemente delgado. Acá tenemos también una de las particularidades de la selva, son los anfibios, y más en la selva inundable. Hay un gran número de anfibios, pero la mayoría se los encuentra de noche, son animales nocturnos. Si alguien tiene dudas acerca de algunos parámetros, que te hagan la pregunta, vos interrumpime, Sergio, no hay problema. porque yo me largo a hablar y no paro. Dale, dale, dale. Una de las particularidades de los anfibios es adherirse en las hojas, tienen como especie de ventosas en los dedos, que eso les permite la adherencia, y la mayoría de los anfibios son arborícolas o arborescentes, especialmente porque cuando hablamos de selva inundable no existe el suelo, no hay piso. Entonces la mayoría de los reptiles y anfibios que uno puede llegar a encontrar en la selva inundable están arriba de los árboles. Acá tenemos otro anfibio también, sacada un poquito más de cerca. Anfibios ocultos, en este caso con un flash de muy baja potencia. Al ser fotos nocturnas siempre tenemos que utilizar flash. Lamentablemente siempre hay que utilizar la iluminación externa, pero bueno, eso nos permite jugar un poquito con lo que es las sombras, con los fondos negros. Y acá les voy a mostrar fotos de otro viaje a Costa Rica, donde fui con mi hijo el año pasado o el anteaño pasado. Costa Rica también es un paraíso. Para lo que es anfibios y reptiles es un paraíso.
La foto que vemos acá es de una ranita de cristal. Es una rana muy pequeña, muy pequeña, mide escasamente 2 centímetros, puede llegar a 2 centímetros y medio, y le llaman rana de cristal por su transparencia. Esta foto está realizada apoyado el animal sobre el filtro UV de la cámara. Extraje el filtro, coloqué la ranita arriba del filtro, tomada desde abajo con un flash abajo y un flash arriba, con 2 flashes externos. Ahí no es 150 milímetros, es 105 milímetros. La lente que yo mayormente uso es la 105, con un diafragma relativamente cerrado y a una velocidad más bien lenta. El animal se queda quieto, posado. Y la particularidad que tiene este animal es justamente la transparencia de su piel. Esta es una rana hembra que estaba a punto de desovar. Eso nos permite ver todos los óvulos de y estaban son tan difíciles de encontrar que solo la encontramos por el canto. A medida que ella canta, uno puede localizarla. Y están siempre prendidas debajo de las hojas. Eso hace mucho difícil. Otra serpiente de las boconas, del género de las boconas, pero no es la misma que les mostraba anteriormente, también encontrada en Costa Rica. La lengua también capturada a alta velocidad con flash. Una de las serpientes venenosas que le llaman X, también en Costa Rica, es una serpiente venenosa que puede llegar a medir hasta 1,50 m. Por eso la distancia segura para trabajar con este animal es 75 centímetros. A 75 centímetros uno puede hacer este tipo de fotografía. Fran, Sí, te hago un par de preguntas. dale. Dice si la ranita de cristal son las que dejan los huevos bajo las hojas. Exactamente. Generalmente la hembra deposita los huevos mientras amplexa con el macho debajo de la hoja. El macho la tiene apretada, la tiene sujetada por el abdomen desde arriba. La hembra va desobando, adhiriendo los huevitos en la hoja y el macho va fecundando los huevos. La hembra pone los huevos, se va. Y el que queda es el macho cuidando la postura. Tengo una foto que más adelante le voy a mostrar del macho cuidando los huevitos, de esa ranita de cristal. Ok, Esta rana, sobre esta las rana ranas que te ven, perdón, sobre las ranas te sí, preguntan si hay algún riesgo, si son venenosas, etcétera, etcétera, etcétera. bueno, dentro de los etcétera, esta que vemos acá es una de las 2 ranas venenosas de Costa Rica, la rana dardo dendrobates, el blue jeans le dice por los pantalones azules, por las patitas azules, es una de las ranas venenosas que secretan una sustancia tóxica a través de la piel. Sinceramente, nosotros la manipulamos y no tuvimos ninguna consecuencia. La manipulamos lo menos que se podía para levantarla y colocarla arriba de una ramita. Preferentemente conviene utilizar guantes de látex, que nosotros en este caso no lo teníamos, porque no habíamos llevado los guantes. El guante no tiene que ver con el animal, sino con el poder deshidratar al animal al sostenerlo en la mano, o la transmisión de enfermedades de un animal a otro. Minimizamos el contacto, la colocamos arriba de la ramita y la fotografiamos. Pero el veneno no es tanto como uno se imagina, que al tener contacto con la piel caes muerto enseguida. No, eso no pasa. Hay muchas ranas que tienen toxinas, pero la mayoría no son toxinas de gravedad. Bien. Fran, Esta es la otra rana venenosa de Costa. Sí, pregunta, ¿tendrás alguna sí. foto que se vea de backstage? ¿Cómo es el difusor que utilizás? No me acuerdo si la tuve, pero si no la puedo buscar. Pero y si Es un no, difusor de comentalo una flash. vez. Sí, son las cajas difusoras que se coloca directamente en el flash, el box chico, el difusor chico. Ok, Que no me di cuenta bien, de bien. poner una foto. Yo subo uno, no, no te preocupes.
Dale, dale, dale. Los que uso son los de 25 centímetros de 30 Ok, de pantalla. bien. Acá tenemos otra ranita dardo, una rana venenosa. La primera roja que le mostraba mide 1,5 centímetros. Esta puede llegar a 3 centímetros, es un poquito más grande. Son animales bastante comunes en Costa Rica, lo encontramos y son esos bichitos también fetiches. Acá tenemos un dragoncito, un basilico. También es un lagarto bastante común en Costa Rica, arborícola. Este es uno de los que corren por encima del agua, son una maravilla. Nuevamente una culebra de las boconas, pero con su boca cerrada, donde se puede destacar el tamaño de los ojos. También fotografía nocturna tomada con flash con difusor, a relativamente alta velocidad. Y acá está la ranita de cristal que les mostraba anteriormente. Este es un macho cuidando los huevos que fueron depositados. Depositan debajo de la hoja, de la cara interna, es decir, de la cara inferior de la hoja, son depositados los huevos. Y ellos se quedan adheridos cuidándolo de otros predadores porque tienen muchísimos predadores. Y acá, ya entrando en una de las especies también más famosas de Costa Rica, la rana de ojos rojos, son animales muy comunes que los encontrás en cualquier lugar. Esta, mientras estábamos fotografiando, saltó en la cara de mi hijo. Acá tenemos nuevamente la ranita de ojos rojos, se adhieren particularmente de los árboles, son animales maravillosos. La diversidad de colores que tienen en el cuerpo y el tamaño de sus ojos rojos es fantástico. Frank, Sí, hay ranas venenosas en Argentina. en Argentina tenemos la rana coralina, que es una rana venenosa que la encontramos solamente en el impenetrable, en Chaco. Es un Leptodactylus. Esa rana sí tiene una toxina que puede producir inflamación de la piel, inflamaciones severas. No es grave, pero bueno, es notable. Si vos tocas esa rana con la mano y te pasas la mano por la cara, donde tenemos mucosas sensibles se nos va a inflamar y te quedan los labios como moria Kazan si te tocas la boca. Es la única especie venenosa que hay en Argentina. Otra de las especies famosas de Costa Rica es la de pestaña o caraca, que es de la familia de una serpiente arborícola con una gran diversidad de colores, que van desde amarillo, de verde, sus tonos, colores anaranjados, siempre una especie, pero con gran variedad de colores, y no tiene que ver con la región donde habitan, sino que nacen ya con diversos colores. Bueno, y después algunas fotografías en general, donde podemos ver también, como verán, soy muy fanático del fondo negro, del fondo oscuro, y utilizando el flash para poder captar la lengua. Algo de fotografía macro también en lagarto, detalles puntuales de la coral. La coral es una serpiente que es la más inofensiva de todas las venenosas que tenemos en Argentina. Tiene la particularidad de cuando se siente amenazada, forma un rulito con la cola, enrolla su cola y lo que hace es imitar una cabeza y con la cola da estocadas. Por eso hay un mito que dice que las corales pican con la cola. Lo que hace ella es defenderse dando estocadas con la cola y ocultando la cabeza, que eso lo hace especialmente para los predadores como los felinos. Los felinos son unos grandes cazadores de serpientes. Entonces lo que hace la coral, engaña al felino mostrándole la cola como si fuera la cabeza. Algunos anfibios con fondo artificial. Esta es la foto que estaba anteriormente, la serpiente que estaba anteriormente, esa serpiente embalsamada. Y hasta acá terminaría lo que es la presentación que he preparado. Estos serían los datos de contacto. Bien, Así Frank. que ahora conversemos.
Te hago un par de preguntas. Me preguntan si sacás en formato RAW y revelás o estás trabajando con toma directa. Al principio hacía solamente toma directa en JPG. Hace un tiempo comencé a trabajar en RAW con un revelado mínimo. No hago montaje, ningún tipo de montaje, y el revelado es ajuste de contraste, ajuste de iluminación mínimos. He visto fotografías reveladas con revelado extremo y quedan fantásticas. Pero no es algo que me atraiga demasiado. Me gusta mucho insistir hasta lograr que la cámara saque la foto que yo quiero tomar. Bien. Me preguntan, ¿qué opinas del Sigma 105? El Sigma 105, ¿cuál? ¿El que es similar al de Nikon 105? ¿El Sí, 2.8? calculo que debe ser similar. Muy buen lente. Ese es muy buen lente. El Sigma 105 es muy buen lente. Bien. Pregunta, ¿cómo organizás tu jornada fotográfica cuando salís al campo? O sea, ¿cómo proyectás tu día? ¿Qué llevas en la mochila? ¿Vas a buscar una especie específica o salís a buscar lo que encuentres? Para salir a buscar reptiles o anfibios, nunca hay un plan. La idea, hay un amigo mío que dice, las serpientes no se buscan, se encuentran. El único secreto es salir a la zona donde uno más o menos sabe lo que puede llegar a encontrar. Nunca hay un plan determinado, nunca hay un tiempo determinado. Sí, generalmente en nocturno, el mejor horario es durante la noche porque tanto anfibios como reptiles se desplazan durante la noche. Lo que llevo, por empezar, es una buena iluminación y una mochila que pesa aproximadamente 10 kilos con todo lo que tengo, siempre mezclado con todo lo que tengo. Siempre con dos flash, con el disparador del flash, la cámara, lente corto siempre, no llevo ningún tele de noche, ningún objetivo largo, siempre para fotografía macro. El gancho para manipulación, que es como un bastón largo con la punta en gancho, que es lo que me permite poder manejar el animal. Y no hay horario, es salir, horario de salida, horario de... no hay un plan, no hay un plan salvo la hoja de ruta, de dónde hasta dónde me voy a desplazar. Cuando vienen fotógrafos amigos, hacemos salidas para la zona de Chancaní, acá en Córdoba, un lugar de monte chaqueño. Es un camino de tierra de aproximadamente 70 kilómetros y la idea en ese tramo es ver qué encuentra uno en la ruta. Que camino es un camino transitado. Generalmente uno puede llegar a encontrar serpientes en el camino. Movilizándote a menos de 20 kilómetros por hora, lo que hace que el recorrer 70 kilómetros puede ser 3 a 4 horas de viaje. Sí, caminar siempre con muy buena luz. Realmente, si no me da miedo salir a buscar serpientes. Y obviamente no me da miedo, lo mejor que me puede pasar es encontrarme con una serpiente. Pero lo mejor de todo es que yo salgo a buscarlas, entonces no puedo tener un accidente. Con las serpientes, la única posibilidad que me muerda es justamente de manera accidental, que yo la pise. Si salgo a buscarla, hay muy pocas probabilidades de que yo la pise. Y como ellas no atacan una vez que uno la puede manipular manejando la distancia segura, siempre usando el buen criterio, tampoco la vamos a atrapar con la mano, manejando las distancias, no hay ningún peligro. Salir a fotografiar serpientes no es peligrosa. Puede ser peligroso salir a fotografiar aves, con las serpientes puede haber peligro, porque como estamos concentrados siempre en la parte alta, no miramos por dónde caminamos o por dónde pisamos. Eh, Me preguntan si fotografiaste lagartijas del género Liolaemus, teniendo tantas especies a lo largo del país. Se, cor
Se te cortó mucho, no escuché la pregunta. Me preguntan si fotografiaste lagartijas del género Liolaemus. Violaemos. Eso. Violaemos sí he fotografiado. No las tengo acá visibles, pero he fotografiado. Varios violaemos, hay muchas especies. Esa he fotografiado especialmente en la Patagonia, en el sur. Bien, ¿qué le podés recomendar a la gente que quiere empezar con esto? El mejor consejo siempre para trabajar en fotografía de anfibios y reptiles es en ambiente controlado. Siempre, esa sería la principal recomendación, porque en ambiente controlado va a haber una persona especializada en el manejo y en el control del animal, entonces disminuye al 100% la posibilidad de accidente. Siempre trabajar en ambientes controlados, eh, trabajar con lentes más bien cortos, con un 35, con ese tipo de lente, para que te permite estar a una distancia de entre 50 a 60 centímetros. Pero siempre trabajar en ambientes controlados, si te vas a iniciar. Ahora, si lo que querés hacer es trabajar en campo, ya tenés que tener otras medidas de recaudo. Bien, me preguntan si llevas suero antiofídico cuando haces las salidas. Jamás, nunca. Nunca, nunca. El suero antiofídico es algo que tiene que ser siempre aplicado dentro de un hospital. Tendríamos que entrar en detalle de cómo se produce y cómo se elabora el suero. El suero se elabora en base a la sangre de caballo. Se le inyecta veneno a un caballo durante un periodo determinado de tiempo hasta que el caballo despierte inmunidad. Una vez que el caballo despierta inmunidad, se le extrae la sangre al caballo y eso purificado sería el suero que nos inyectan a nosotros. Por lo tanto, lo que yo me estoy metiendo dentro de mi cuerpo es una proteína de origen animal, que es otro animal que no es humano. Eso puede generar en el cuerpo reacciones anafilácticas. Puede ser mucho más complicado tratarme ante un accidente con el suero aplicándomelo yo que el veneno en sí del animal. Lo otro que les tengo que decir, que en Argentina no hay ninguna serpiente cuyo envenenamiento sea fulminante. Todas nos dan mucho tiempo. Tenemos de 6 horas para arriba para llegar a un hospital y comenzar el tratamiento. Por eso no hay que, el suero no hay que llevarlo, no tiene sentido. Bien, ¿algún área que vos puedas recomendar como para arrancar en Argentina para los que ya tienen manejo y conocen a alguien que esté en el tema? Bueno, para los que tienen manejo, una de la mejor zona es Misiones, sin lugar a duda. En Misiones encontramos gran diversidad de anfibios y de reptiles. Otras son muy bellas para fotografiar reptiles, de Formosa, en Bañado Estrella, y un poco menos accesible el impenetrable chaqueño. Serían los mejores lugares en Argentina para reptiles y anfibios. Bien, te ayudo con un par de respuestas. Acá preguntan si el 70-300 le puede poner el multiplicador para tener más alcance. No, no se lo vas a poder poner el multiplicador. Y en general con ese rango de lentes vas a estar bien. Pero no te admite el 70-300 un teleconverter. ¿Qué tipo de Sí, calzado pero está Fran? disculpa, volviendo a lo de las lentes, no tiene sentido utilizar lentes largas para la fotografía de reptiles y anfibios. Porque si tenés que estar a más de 3 metros, no tomás nada. No te sirve. Siempre es mejor trabajar con lentes cortos. O a lo sumo un 150 trabajando, pero también a 2 metros, que es la distancia mínima que te permitiría. Siempre mejores lentes cortos. ¿Qué tipo de calzado? Lo que tenga en ese momento. En la selva me he movilizado en alpargatas. No uso botas, no uso polaines. Vuelvo a repetir, la salida en búsqueda de oriente es lo más seguro que puede haber porque las estoy buscando. Entonces no hay posibilidades de accidente. Ok, El animal no me va a atacar, se va a defender si yo lo molesto demasiado.
Fran, en el caso de la gente que hace muchas fotografías de aves, que normalmente, Sí, viste, van mirando para arriba, sí. ¿ahí no convendría usar algún tipo de calzado que por ahí proteja más? Sí, para fotografiar aves uno tiene que estar protegido. Lo mejor es, bueno, cualquier bota, borcegos, bota de goma, polainas de cuero, se puede llegar a utilizar, porque cuando estamos fotografiando aves, en lo que menos miramos es el suelo, y ahí es donde uno puede llegar a tener un accidente. Pisar a una serpiente, la serpiente no te ataca, pero se defiende. Si yo la piso, me va a morder. Entonces sí, proteger hasta la rodilla sería una buena alternativa. Ok. En Villa Las Rosas, ¿en qué hospital disponen de antídoto? En Villa de las Rosas hay antídoto en Villa Dolores. Ahí veía que preguntan también sobre la bota de goma. La yarará no puede atravesar la bota de goma porque no tiene un soporte para el traspaso de la bota. Si yo piso una espina, la espina traspasa la bota de goma. Pero al dar un golpe a la bota, a la parte, digamos, superior de la bota, que queda suelta, despegada de la pierna, no hay un soporte de sostener la bota para que el animal pueda atravesarla con colmillo, no la atraviesa. Ok. La típica, ¿qué tiempo tenés desde que te muerde? Si me muerde una yarará, tengo hasta 10 horas para llegar a un hospital y comenzar el tratamiento. Cada mordida es totalmente distinta de la otra. Me puede morder una serpiente a mí y morder a mi amigo, estando los dos juntos, la misma serpiente, y los dos vamos a tener un envenenamiento distinto, o incluso uno de los dos puede no ser envenenado, porque el envenenamiento depende de la cantidad de veneno que inocule el animal. La descarga que produce el animal al clavar los colmillos es lo que va a determinar qué tipo de envenenamiento es. Pero a las 10 horas aproximadamente el veneno se fija en el organismo y es mucho más difícil de revertir el caso. Por eso, hasta 10 horas podemos llegar a un hospital y comenzar un tratamiento exitoso. ¿Sabés cuál es la serpiente más venenosa del mundo? Y eso se discute mucho, se habla de la mamba negra, se habla de una serpiente marina del Caribe, se habla de la nigrina de Australia. Ambos o todos esos venenos son venenos que actúan muy rápidamente. ¿Cuál es la más venenosa o no? Depende de la mordida. Vamos de nuevo a lo mismo. Me puede morder una mamba y no me puede morder una mamba, me inyecta veneno y en una hora estoy paralizado. Ahí veía también acerca de si depende si es neurotóxico o no. La cascabel tiene veneno neurotóxico, es mucho más peligroso un envenenamiento de cascabel que de yarará, pero es muy difícil que te muerda una cascabel, porque las cascabeles, como mecanismo de defensa, hacen mover la colita, hacen mover el cascabel y eso produce un ruido, que es lo que me avisa a mí que el animal está que yo no la pise. Bien, Con una cascabel se recomienda comenzar el tratamiento de 6-7 horas. Con una coral, que veía que también preguntaban, el tiempo recomendado es comenzar antes de las 4 horas. Comenzar el tratamiento, asistir a un hospital. Pero una coral jamás me va a morder. No hay accidentes con corales en Argentina. genial. Para los que quieren arrancar con fotografías de anfibios en ambientes abiertos, ¿qué Sí. lentes recomendás? Y eso va a depender del ambiente, si estamos trabajando en el agua o si estamos trabajando en árboles. Si trabajamos en agua, ya tendríamos que hablar de un 150 o 300, porque no nos da el agua fotografiarlo. En cambio, cuando trabajamos en árboles o en vegetación, ya podemos hacerlo directamente con un macro, un 60, un 105, con un lente macro a una distancia de 20 a un metro, de 20 centímetros a un metro. Bien. 1855 sirve. El 1855 es muy versátil, sirve para todo.
Lo que no quiere decir que tengan muy buena calidad de imagen. Esa es otra historia. Pero son lentes que te permiten un gran rango. Generalmente lo vas a trabajar no en 18 porque es muy angular, lo vas a trabajar en 55 o 50 Ok, para este tipo de fotografía, ¿no? bien. ¿El corticoides retrasa aún más el efecto del veneno? No, el corticoide no retrasa el efecto del veneno, el corticoide no es tratamiento para el veneno, el corticoide no se recomienda siempre utilizar. Se puede como el veneno de abeja o como un veneno para el que se utilizan los antihistamínicos. Eh, si llego a tener un accidente en el campo, no tengo que utilizar absolutamente nada. A lo sumo, lo que hago es desprenderme los cordones, cinturones, me quito relojes, pulseras, anillos, porque puede haber inflamación y eso puede producir torniquetes. Bebo líquido y voy al hospital. No colocarme ni inyectarme absolutamente nada. El corticoide no sirve para el envenenamiento. Sí puede ser útil después de un envenenamiento para desinflamar. ¿Qué te llevó a esta pasión por las serpientes? ¿Cómo nace en vos? Eh, yo creo que es una locura de siempre. Yo tuve una tía que vivía en el campo que era muy bichera y ella acumulaba todo tipo, bichera para lo que era en aquella época. Acumulaba todo tipo de animal silvestre en su casa, desde teros, aguiluchos, hasta zorrinos crió una vez, y creo que fue ella la que me inculcó la locura por los animales. Y particularmente por las serpientes siempre me atrajeron desde muy chico, no puedo determinar el porqué o el motivo, pero me apasionan de toda la vida. Bien. Eh, Dice, ¿hay accidentes por manipulación de culebras proteológicas como la hoja de gato, la luna, etcétera? Sí, sí, hay muchísimos accidentes por manipulación de culebra. Un consejo que lo tendría que haber dado de movida. Las serpientes no se manipulan, ninguna serpiente sea venenosa, menos que tenga conocimientos para hacer la manipulación. Así, un gran número de accidentes con culebras que no se consideran venenosas para el hombre, pero que sí tienen veneno y tienen toxina. Ha habido accidentes con ojo de gato, pero no han sido de toxicidad, pero ha habido accidentes importantes con una culebra de Misiones, que es la Phylloderas olfersi. Ha habido accidentes con Leptodeira annulata, que también es opistoglifa. Todas las filóderas tienen veneno y todas pueden producir envenenamiento. No es de gravedad ni nos vamos a morir, pero podemos llegar a tener hematomas, podemos llegar a tener inflamación, podemos llegar a tener dolor, podemos terminar hasta internados. Bien, 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 bien. Bueno, Fran, creo que más o menos ahí estamos con todas las consultas. Ante todo, agradecerte enormemente que hayas participado en esta charla, a pesar de que estás lejos, de que sabíamos que la señal no era muy buena, pero con pequeños cortecitos salió todo perfecto. Así que súper, súper agradecido. La verdad, como te digo siempre, es un gusto enorme trabajar con vos, que es un poco de los requisitos de la escuela. Nos interesa mucho la gente que sabe, pero sobre todo nos interesa que sean buenos seres humanos. Y bueno, en el caso tuyo, realmente siempre, siempre nos has recibido muy bien, no te has guardado absolutamente nada y nos has enseñado muchísimo a través de estos dos grandes grupos que a muchos nos interesan y nos gustan fotografiar, pero hay muchos que tienen mucho miedo. Y una de las grandes labores que hemos hecho en la escuela con estos talleres es lograr que vaya gente que tenía pánico a las serpientes, que decían, bueno, está bien, yo voy, pero no quiero saber nada con el animal, y cuando saquen uno me voy del recinto, y terminaron prácticamente haciéndole macro ojo. O sea,
eso para nosotros a nivel educativo es muy importante, que la gente rompa el mito que estuviste charlando en un principio y que de alguna manera lo invitemos a participar y a trabajar con este tipo de animales y a mostrar las imágenes. Lo mismo que pasa muchas veces con el tema de la defensa en el campo, de que no son problemáticos y que nos están ayudando a la vez. Así que yo quiero agradecerte muchísimo, muchísimo ese trabajo, por la paciencia que nos brindás en cada taller que hacemos. Y bueno, de alguna forma a nivel conservación estamos ayudando de que la gente pierda el miedo y vea a este animal que tiene tan mala prensa como uno más del ambiente. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Fran. Una barbaridad No, tu charla. todo lo contrario, Sergio, gracias a vos también por darme este espacio. Y bueno, sí, es cierto, las serpientes tienen muy mala prensa, pero una vez que tenemos un contacto mínimo con ella, nos cambia totalmente la percepción. Por eso es tan valioso el trabajo que viene haciendo la escuela con estos workshops, porque nos ayudan también a difundir esa idea de que no son animales que están esperando para atacarnos, sino que son animales que nos tienen miedo. Y de a poquito, bueno, se va cambiando justamente esa percepción. Dejamos de verlo como seres terroríficos y cambiamos por fascinación. Nos empiezan a fascinar. Son animales maravillosos. Así que bueno, muchas gracias y espero muy pronto nos podamos juntar de nuevo. Que todo esto pase lo más rápido posible y que podamos encontrarnos y seguir haciendo fotografías en conjunto. Solo eso. Creo que todos estamos esperando eso, querido hermano. Esperemos que esto pase muy pronto y que, bueno, de alguna manera podamos volver todos al campo a esta fiesta que tanto nos gusta, que es sacar fotos en la naturaleza. De nuevo, mil gracias, Fran. Un gusto siempre trabajar con vos. Este que aparece acá es Ron. No sé si está Cristian ahí, que Mira. la charla a él y a todos los que trabajan en salud. Ahí te está saludando Ron, Cristian. Se ve que él sabe que anduviste por ahí. Lindo. Así que, como siempre, saludamos a toda la gente que trabaja en la parte de salud, todos los que nos están cuidando, a toda la gente que está en la calle para que las cadenas de distribución no se corten y, bueno, a todos los que nos cuidan. Así que gracias a todos, nos estamos viendo con todos el sábado, que a pedido del público vuelve Marcelito Cruz y su charla de aves. Así que, gente, no se pierdan, sigan cuidándose. Esto en algún momento va a terminar. Mientras siga esto, seguiremos trayendo invitados, por lo menos para que esto se haga un poquito más leve y quedemos conectados, aunque sea cada tanto, con estas charlas. Así que, abrazo grande, cuídense. Gracias, Fran, gracias a todos los que participaron y nos estamos viendo el sábado a las 6 de la tarde con Marcelito y los monstruos en vuelo. Nos vemos, gente. Un abrazo para todo el mundo, un abrazo, realmente un placer. ¿Cierro? Sí, tenés. ¿Eh? Sí. Do you want to leave this meeting? Yeah. ¿Podemos hablar? Sí. Muy bien. Che, un éxito todo. ¿Eso te preguntaban? Hubo mucho más. No, pero vos tendrías que haber sido más... Bueno, en el próximo curso vamos a hablar de tal cosa. Claro. Sí. No, pero bárbaro. Bárbaro.